Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y, como habrán deducido por el título, vamos a hablar de un momento muy especial, un momento sorprendente, revelador y sobre todo, muy interesante que vivió con Hande Erçel. Sí, Hande. Ya saben, la talentosísima actriz que junto a Kerem nos regaló una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y la frase que usé en el título, no creerás lo que dijo, no es exageración. Realmente lo que vamos a compartir hoy es algo que ha generado muchísima conversación y que, estoy segura, a ustedes también les va a dejar con la boca abierta. Así que si son fans de las series turcas de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente les encanta el chisme bueno y bien documentado, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían y a tener una perspectiva más completa sobre la relación, tanto profesional como personal, de estos dos grandes actores. Antes de que empecemos, ya saben, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Ayúdennos a crecer, para que podamos seguir trayéndoles más contenido increíble. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia. Para entender bien el contexto de este momento del que vamos a hablar, es crucial recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel, además de compartir set en la exitosa serie Love is in the Air, también compartieron algo más, una relación sentimental que cautivó a millones. Su química en pantalla era innegable, una chispa que parecía saltar de la pantalla y que, para alegría de sus fans, trascendió la ficción. Fueron una de las parejas más mediáticas y queridas, y cada detalle de su vida, desde sus salidas hasta sus redes sociales, se convertía en noticia de primera plana. La expectación era constante, alimentada por la cercanía y la complicidad que irradiaban. La serie Love is in the Air se convirtió en un fenómeno global, y la historia de amor entre Eda y Serkan resonó en el corazón de los espectadores. La trama, llena de romance, comedia y drama, combinada con la evidente conexión entre los actores, creó una magia especial. Los fans se enamoraron de la pareja dentro y fuera de la pantalla, y la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, lo que generó aún más interés en su relación. Como en la vida misma, las relaciones, incluso las más intensas y mediáticas, tienen sus ciclos. El de Kerem y Hande, por supuesto, no fue la excepción. La noticia de su separación, aunque no fue inesperada, generó una ola de tristeza y especulaciones entre sus seguidores. El final de una relación siempre es un momento delicado, y en el caso de las celebridades, la presión mediática y la opinión pública añaden una capa de complejidad adicional. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Kerem que nos ha dejado a todos boquiabiertos? Bueno, la situación ocurrió durante una entrevista, un formato en el que Kerem se siente cómodo y en el que a menudo se muestra tal como es, un hombre reflexivo, inteligente y con una honestidad que a veces sorprende en el mundo del espectáculo. Las palabras de Kerem, lejos de ser sensacionalistas o evasivas, fueron sorprendentemente sinceras y profundas. No se trató de revelar un secreto escandaloso ni de culpar a nadie, sino de ofrecer una visión más completa y humana de su relación. Lo que más llamó la atención fue la manera en que Kerem habló sobre la dinámica entre ellos, sobre el respeto mutuo que siempre se mantuvo, sobre cómo manejaron la intensa exposición mediática y sobre todo, sobre el cariño que, a pesar de la separación, aún existía. Su sinceridad fue un soplo de aire fresco en un mundo saturado de falsedades y apariencias. En la entrevista, Kerem hizo un balance de la relación, recordando los momentos felices, las risas compartidas, los éxitos profesionales y también los desafíos que enfrentaron juntos. Evidentemente ninguna relación es perfecta y la de ellos, con toda la presión que conlleva la fama, no iba a serlo. Sin embargo, lo que más destacó fue la sinceridad con la que Kerem habló de la importancia de mantener una buena relación con Hande, a pesar de la ruptura. Él mismo admitió que trabajar con ella era fácil, y que la admiraba profundamente como profesional. Mencionó la importancia de separar la vida personal de la laboral, aunque reconoció que en un ambiente de trabajo tan cercano como el de una serie, esta separación puede ser un desafío. Sin embargo, tanto él como Hande, según sus propias palabras, siempre buscaron mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que su relación sentimental llegara a su fin. Esto habla de una madurez y de un profesionalismo que son dignos de admiración. No es fácil, después de
Una ruptura amorosa, mantener una relación de trabajo armoniosa, especialmente cuando la atención del público está puesta en cada uno de tus movimientos. Además, Kerem abordó cómo la fama y la atención mediática, a veces asfixiante, pueden afectar una relación. Reconoció que la presión de estar constantemente en el ojo público con rumores, especulaciones y críticas, puede ser muy difícil de manejar. La vida de las celebridades a menudo se ve como un cuento de hadas, pero la realidad es que la exposición constante a la opinión pública, la invasión de la privacidad y la constante atención de los medios pueden ser agotadoras y generar tensiones. Sin embargo, Kerem también destacó que tanto él como Hande intentaron mantener los pies en la tierra y priorizar su bienestar emocional y el respeto mutuo. Buscaron, en medio del caos mediático, proteger su relación y su privacidad tanto como fuera posible. Este esfuerzo por mantener la calma y la cordura en medio de la tormenta es otro aspecto que habla de su madurez y de su capacidad para enfrentar los desafíos. La revelación más impactante, sin duda, fue su firme afirmación sobre la importancia de valorar los buenos momentos que vivieron juntos y de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. Kerem dejó claro que, a pesar de la separación, guardaba un gran cariño y respeto por Hande, y que siempre estaría agradecido por el tiempo que compartieron. Esta actitud, lejos de ser común, es un ejemplo de cómo se puede afrontar una ruptura con madurez y elegancia, sin rencores ni resentimientos. Pero, ¿qué más dijo Kerem? La entrevista continuó y Kerem compartió más reflexiones sobre su relación y sobre la vida en general. Habló sobre cómo la amistad y el respeto son pilares fundamentales para mantener una buena relación con cualquier persona, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son a menudo muy expuestas y sujetas a escrutinio constante. En un ambiente donde la competencia y los egos pueden ser fuertes, la amistad y el respeto se convierten en valores esenciales para construir relaciones duraderas y saludables. Mencionó que, a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto él como Hande siempre intentaron mantener una actitud positiva y constructiva. No querían que su separación afectara su trabajo ni la buena imagen que tenían ante sus fans. Priorizaron el bienestar de los demás y su propia paz mental, demostrando que la madurez y la profesionalidad son claves para navegar en el mundo del espectáculo. Además, Kerem compartió algunos detalles sobre cómo manejaron la situación en el set de Love is in the Air después de la ruptura. Explicó que se esforzaron por mantener una actitud profesional y por hacer que la experiencia de rodar fuera lo más agradable posible para todos, incluyendo a los demás miembros del equipo. No solo se preocuparon por su propio bienestar, sino que también consideraron el impacto que su situación personal podría tener en el equipo de trabajo. Demostró un gran profesionalismo y una madurez impresionante, ya que reconoció que, a pesar de la ruptura, el trabajo tenía que continuar y que era importante mantener la armonía en el set. La honestidad de Kerem al hablar sobre su relación con Hande es lo que más ha resonado con los fans. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen, Kerem demostró ser auténtico y sincero. No se limitó a evitar las preguntas, sino que respondió con franqueza y compartió sus sentimientos de manera abierta. Esto sin duda ha ganado mucho respeto y admiración por parte del público. La sinceridad es un valor muy apreciado y Kerem, con su honestidad, logró conectar con sus fans de una manera más profunda. Otro punto que no podemos dejar de mencionar es la forma en que Kerem elogió a Hande como actriz. Destacó su talento, su dedicación y su profesionalismo, y expresó su admiración por su capacidad para interpretar diferentes personajes. Mencionó que trabajar con ella fue una experiencia enriquecedora y que aprendió mucho de ella. Estas palabras, viniendo de un compañero de trabajo y expareja, son un verdadero testimonio del valor de Hande como actriz. El reconocimiento de su talento y su profesionalismo por parte de Kerem es una muestra de respeto y admiración que trasciende la relación sentimental. Kerem enfatizó la importancia de la comunicación y la empatía en cualquier relación, y cómo estos elementos pueden ayudar a superar los desafíos. Habló de la necesidad de entender las necesidades y los sentimientos de la otra persona, y de cómo esto puede fortalecer la relación, incluso después de una ruptura. Además, Kerem compartió su perspectiva sobre la vida en general, ofreciendo consejos para afrontar los desafíos y mantener una actitud positiva. Su visión de la vida, llena de optimismo y resiliencia, es un ejemplo para sus fans y para todos aquellos que buscan la felicidad y el bienestar. En resumen, lo que Kerem Bürsin dijo en esa entrevista fue mucho más que una simple declaración. Fue una muestra de madurez, de respeto, de profesionalismo y sobre todo, de cariño hacia Hande Erçel.
Fue una oportunidad para ver a Kerem desde una perspectiva más personal y para comprender mejor la dinámica de una relación que, aunque ya no existe, dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que seguimos sus carreras. Demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, y que la amistad y el respeto pueden prevalecer incluso en las situaciones más difíciles. La entrevista en su conjunto fue una valiosa lección sobre cómo afrontar las relaciones con madurez, honestidad y respeto. Kerem Bürsin, con sus palabras, demostró que es posible aprender de las experiencias pasadas, valorar los buenos momentos y mantener una actitud positiva ante la vida. Su sinceridad y su autenticidad lo han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Creo que con todo esto ya se pueden hacer una idea del porqué del título, No creerás lo que dijo. ¿Verdad que sí? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Siempre es un placer sumergirnos en los detalles de la vida de nuestros actores favoritos, y más aún cuando nos ofrecen perspectivas tan interesantes y sinceras. Es fascinante ver la humanidad detrás de las estrellas y Kerem, con su entrevista, nos permitió conocerlo un poco mejor. Ahora, para concluir, vamos a repasar rápidamente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la química innegable que tenían en la pantalla, de su relación sentimental y de la forma en que Kerem abordó el tema en una entrevista. Destacamos la honestidad de Kerem, su respeto por Hande, su profesionalismo y su capacidad para manejar la presión mediática. Y por supuesto, hemos comentado la importancia de mantener una buena relación con aquellos que alguna vez fueron importantes en nuestra vida, especialmente en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. También me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció lo que dijo Kerem? ¿Qué opinan sobre la relación entre ellos? ¿Creen que la madurez y el respeto son fundamentales en las relaciones, incluso después de una ruptura? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.